Rafael. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Es un gusto para mí hablar con ustedes. Bueno, gracias, diputada, por atender. Llamamos por este proyecto que ha presentado donde propone cerrar en la provincia de Mendoza los juegos en línea no autorizados. Sí, la verdad es que la problemática de los juegos en línea, sobre todo los juegos online, juegos, por supuesto, al estilo de apuestas, ¿no? Apuestas en dinero, vienen siendo un problema muy grave, sobre todo para niños y adolescentes. Y el hecho de no estar autorizados implica que están al margen de la ley, y la ley debe controlar justamente la identidad de la persona que apuesta o que juega. ¿Por qué? Porque en realidad este tipo de juegos, este tipo de actividades, si no, o sea, requieren un autocontrol importante. Y hay una población muy vulnerable en ese sentido, son los adolescentes y los niños que por quizás falta de madurez o ese autocontrol que se necesita, pueden caer fácilmente en una enfermedad, la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? La ludopatía es ese impulso de seguir apostando, que muchos adultos también la tienen, pero de seguir apostando y esa imposibilidad de poder limitar ese impulso. Entonces, eso trae muchas consecuencias económicas, emocionales y por supuesto terminan siendo adicciones. Entonces, en realidad lo que hemos notado es que esto ha proliferado mucho. Primero lo notábamos con adolescentes y después empezamos a notarlo también en colegios primarios o en niños, ¿sí? Los chicos se juntaban, fingían una identidad, incluso hemos seguido investigando de cómo logran ellos entrar y apostar, y la verdad que es mucho más común de lo que uno cree. También advertimos entonces que la ley tiene previsto una serie de controles y no se estarían cumpliendo. Entonces lo primero que hicimos fue exigir que se cumpla con la normativa vigente y que todas estas empresas, o no sé cómo llamarlas, ¿no?, que ofrecen estos juegos online que no están controlados por la autoridad de aplicación, bueno, la sanción que se prevé es el cierre, por supuesto, como para de alguna manera ir entrando en tema, poner el tema sobre la mesa, generar el ámbito, sobre todo, principalmente en las familias y en los colegios, para poder, entre el gobierno, las familias, el colegio, las entidades, interactuar y prever algo que, les vuelvo a decir, para niños y adolescentes es una problemática muy, muy importante y muy grave. Sí, además, bueno, algo mencionaba entre líneas recién, pero es algo que viene creciendo, no sé si a un ritmo agigantado, pero mínimamente como para prestarle atención, ¿no? Y es impresionante cómo crece. Ustedes fíjense, inclusive, que hay personas. Lo que pasa es que hay un límite muy fino entre lo que puede ser una apuesta y algo divertido y un juego, a cuando esto se transforma en una adicción, que ahí empieza a tener problemas una persona, desde lo económico, lo emocional y bueno, todo lo que significa una adicción, ¿no? Entonces, fíjense que esto de la apuesta ha proliferado mucho en términos generales. Tenemos hasta equipos de fútbol que están auspiciados por casinos virtuales, personajes de la televisión que hablan mucho sobre qué bueno esto, qué buena esta apuesta. Bueno, eso requiere paralelamente un control estricto, porque, les vuelvo a decir, el tema de la ludopatía es un problema muy importante, que tiene una implicancia profunda es como el alcoholismo, como cualquier otra de las adicciones, ¿no? Que genera problemas no solamente en la persona, que se ve sometida a esa situación de imposibilidad de frenar quizás un impulso o algo que lo transforma en una adicción, sino problemas también para la familia, que pueden ser problemas económicos, problemas emocionales. Es decir, la ludopatía es una enfermedad, pero creemos que sobre todo, y lo que más ha proliferado, es este nuevo segmento al que apuntan estas empresas que ya están buscando quizás, yo digo empresas, pero no sé si son empresas, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Esta iniciativa que pretenden abusar de la debilidad quizás de nuestros adolescentes, de nuestros niños, porque ustedes imagínense un chico
Imagínense un niño frente a esta situación y con qué herramientas se atiende de esto de eso, disculpe de esa cosa. Y les digo que yo les sugiero a todos los oyentes, les sugiero, madre, yo soy madre de adolescentes y madre de niños, empiecen a dialogar y se van a dar cuenta que el tema es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos, que hay situaciones en las que hasta son los mismos chicos menores que les ofrecen por WhatsApp crearles identidades diferentes para que los chicos, pasando ese número o ese código, otros niños puedan jugar. Y la verdad que hay una red bastante peligrosa que tiene que ver con estas cuestiones. Hay muchos documentales interesantes para ver y se puede aprender. Hay en YouTube también, se está hablando mucho. Se está hablando mucho del tema y esa ha sido un poco nuestra intención también al presentar este proyecto, ponerlo sobre la vidriera para cuidar sobre todo a nuestros niños. Sí, visibilizar la situación, dice usted. Sí, exacto, visibilizarla y actuar en consecuencia. Bien. Claro, concientizar sobre este tema que es tan importante, ¿verdad? Exacto, Y que cada vez crece más porque ustedes manejan porcentajes y lo vemos día a día esto. Sí, sí. Sí, sobre todo esto que te digo, ¿no? Charlar con nuestras hijas, nuestros hijos, y de a poquito tratar de ver qué es lo que verdaderamente está pasando. La verdad, yo me empecé a meter en tema, lo hice y sinceramente me sorprendí. Y eso fue lo que nos llevó también a investigar, a escuchar profesionales de la salud que están hablando de estas cosas, incluso de juegos online que son muy comunes como el Fortnite. ¿Y qué significa esto de en un cofre que se abre y de repente me da una recompensa? Estas recompensas intermitentes, mira, tienen un nombre. Yo no soy especialista en profundidad, por supuesto, de esto, porque esto requiere de ayuda profesional importante, ¿no? Pero sí, como madre, me puse a investigar el tema y con responsabilidad, y les digo y les sugiero a todos que lo hagan y se van la verdad que es algo muy preocupante. Sí. Como todo este tipo de cosas empieza en casa también, digo, quizás desde las casas podemos también ayudar, pero es fundamental el rigor de la ley. En esto, que la ley se cumpla y que por lo menos todas las cuestiones clandestinas que son un montón, son muchísimos, y es muchísimo el dinero que mueven, se empiecen a controlar y se cierren, efectivamente se cierren. Bien, estamos conversando con Gabriela Lizana, ella es diputada del Frente Renovador. Sí, diputada, queda claro, ¿no? Eso que estábamos hablando recién, pero le cambio de tema rotundamente y me tomo, en cierta manera, el atrevimiento con lo que le voy a consultar a continuación, teniendo en cuenta que usted integró el equipo de Sergio Massa, ¿no? El año pasado. Sí, exactamente. Bueno, teniendo en cuenta eso que le acabo de mencionar, no puedo dejar de consultarle por cómo está viendo el gobierno de Javier Milei, ¿no? Recordando que fueron obviamente al balotaje y quedaron mano a mano Massa con Milei hasta último momento. Y nosotros que trabajamos mucho en la campaña, incluso tratando de explicar qué era lo que podía pasar en un caso como este que se nos achacaba que era campañas de miedo, de alguna manera nos genera mucha angustia y tristeza ver que en muchos casos hasta nos quedamos cortos con lo que pensábamos que podía traer aparejado un gobierno que proponía las cosas que proponía en su momento el candidato y el presidente Javier Milei. Lo vemos con muchísima preocupación el impacto que han empezado a tener las medidas que se van tomando. Yo, por ejemplo, por decirles algo, en el día de hoy he tenido que hablar con pymes a las que que están por bajar la persiana, que tienen caída en las compras minoristas de un 18,5% en los últimos 6 meses. Aumentos de la tarifa eléctrica exorbitantes. La capacidad instalada cada vez es mayor la que está en desocupación, ¿no? De industria. Después he estado hablando, te estoy diciendo el día de hoy nada más, ¿no? Como para ponerte un ejemplo de toda la repercusión que tiene. Hemos estado hablando sobre el RIGI y cómo esto le da muchas ventajas a grandes capitales que generalmente van a ser inversiones extranjeras y cómo queda la industria nacional totalmente
menoscabada con relación a las grandísimas ventajas que se le dan a las grandes inversiones cuando el sector pyme se viene trabajando y pidiendo menor presión tributaria, un montón de cosas que se vienen pidiendo y que ahora de repente se les da todo a las grandes y la pyme queda con el reclamo y con una situación de injusticia frente a esto tremendo. Se han suspendido programas muy importantes como por ejemplo el programa Pro Huerta, porque yo digo, ya ahora estamos también analizando una cuestión de seguridad alimentaria, ¿no? Creo que el aumento de la pobreza en Mendoza, la desocupación que van a generar todas estas situaciones, nos preocupa en el sentido, bueno, todo el tema de la mercadería, esta disputa entre las organizaciones sociales por ahí y el gobierno que llegó a tener a punto de vencer un montón de mercadería sin entregar, que ahora se está entregando, no sé, lo harán en avión, en paracaídas, no sé qué, pero tienen que tomarse la leche en 30 días porque vence o cosas así, ¿no? Una cantidad de leche. Diputada, programas como Pro Huerta, sí. semillas que se le entregaban a la gente para plantar y ahora programas que se han suspendido. Estamos hablando de entrega de semillas para que la gente... ¿Cuál es el gasto que puede tener? Diputada, perdone que la interrumpa, pero es que porque son muchas las aristas, ¿no? Y sinceramente, y a ver, yo en lo que decía del RIGI, por ejemplo, ustedes, o al menos un sector, no sé concretamente si el sector con el que usted está alineado, pero hay sectores que han mostrado su preocupación, si sale la ley base es esto, ¿no? Que voy a decir ahora, de que por ahí queda abierta la posibilidad de que se privaticen, no sé, montañas, ríos o algunas cuestiones por el estilo, ¿no? Por supuesto, nos afecta directamente la 7722. Ahí salió un artículo muy interesante justamente en Diario Clarín, es decir, no es que esté hablando alguien que se lo pueda acusar de que fue una cuestión política, ¿no? Pero se hablaba de quiénes van a ser los dueños del agua. El RIGI y este régimen todo establecido en la ley base va a repercutir directamente en nuestra defensa como mendocinos del agua con relación a la 7722. Los dueños del agua van a tener prioridad en el uso de estos capitales, grandes capitales, que van a venir a invertir como una suerte de solución. Yo no digo que no sean necesarios ni importantes, pero creo que no son suficientes. Las pymes ocupan el 70% del trabajo que se da en la región, que bueno, una serie de estadísticas que hacen que, bueno, y sobre todo las pymes agroalimentarias, que requieren del uso del agua, y que para nosotros es tan importante como provincia que somos que cuida el agua, ¿no? Me parece que vamos a tener muchos problemas entre el Código de Procedimiento Minero que se aprobó, que por supuesto yo no lo voté a favor, y el RIGI va a ser una combinación muy importante que va a atentar directamente contra nuestra defensa de la 7722, ¿no? Para quienes consideramos que la minería tiene que darse, pero darse en el marco de respetar la ley 7722. Bien, perfecto. Bueno, y ni hablar también el tema, recién mencionábamos lo de la suba de las tarifas eléctricas, ¿no? Y eléctricas y de gas, las dos. Y la vieja discusión, que más que discusión es una realidad a la vez, de que no puede ser que haya tanta diferencia entre lo que se paga en Mendoza con lo que se paga en Buenos Aires, porque no es lo mismo, no es lo mismo pagar, no sé, o que te apliquen que ya de por sí es una locura que te apliquen un porcentaje, no sé, 150% de aumento, por decir, pero que ya es descabellado, insisto, pero si encima ese 150% te lo aplican sobre una tarifa de 40.000 pesos, obviamente la suba va a ser muchísimo mayor que si te lo aplican sobre una tarifa de 10, 15.000 pesos como pagan en Buenos Aires, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad que quienes somos del interior y hemos incluso participado en gobiernos anteriores, o en mi caso, es una lucha particular que tenemos, ¿no? Porque el centralismo y el unitarismo parece que lo llevamos un poco en la sangre los argentinos desde el inicio de nuestra historia. Entonces, una lucha particular, independientemente del espacio donde uno esté, creo que todos, en cualquier espacio, siempre resaltar el federalismo ha sido un desafío más que tenemos, ¿no? Pero, y estas cuestiones siempre se han dado, esos privilegios, todas preferencias, privilegios que a veces tiene la gente de Cava o a veces tiene la gente del AMBA o de Buenos Aires con relación al resto, ya sea en transporte, en tarifa. Lo que pasa es que ahora es tan exorbitante
y descomunal, que ya me parece que ni con los beneficios, incluso quienes están en estas ciudades van a poder subsistir. Y nosotros, el caso, bueno, nuestro, por supuesto que ojalá que no se saque todo lo vinculado a la zona fría, ¿no? Porque eso es una consideración, no es una ventaja, es una consideración que de alguna manera compensa la zona y el frío que nosotros tenemos durante todo el año, diferente a otras regiones que son más cálidas. Pero la verdad es que nosotros hemos mantenido reuniones desde familias, lo ve uno en nuestra propia factura de la luz, ¿no? Pero esto tiene un efecto multiplicador porque hay muchas empresas o comercios, por ejemplo, que no van a poder continuar porque no van a poder sostener este costo, ¿no? Este costo con una recesión tan grande que de ninguna manera permite trasladar a precios. Entonces uno dice, bueno, sí, se bajó la inflación y tendría que ser deflación, porque la verdad que la caída en las ventas minoristas, vuelvo a decir, ha sido el 20% en este último tiempo, o más, ¿no? Creo que esto era un interanual que estábamos viendo. Pero esta tremenda caída en las ventas, y sí, obviamente, sin ventas, cómo van a poder sostener este aumento de costos tan grande, un montón de comercios y sobre todo vamos a ser muy afectados en las zonas que no son quizás por ahí del Gran Mendoza, ¿no? Porque tenemos una realidad en la que nos impacta mucho más en las zonas rurales o los departamentos un poco más alejados, por ustedes, por ejemplo, en el sur, donde incluso tienen que recorrer en algunos de los departamentos grandes distancias para poder llegar hasta los centros urbanos y bueno, todo esa realidad, esa geolocalización, esa densidad poblacional que tenemos también distinta en la ruralidad, hace que todo esto sea todavía con un impacto negativo mayor. Por lo tanto, los problemas que se vienen después son los de la concentración urbana, ¿no? O sea, toda la gente se empieza a trasladar de los centros urbanos a trabajar de lo que pueda, como pueda, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que la realidad es bastante preocupante. Yo confío mucho en que la misma gente no es que deje de tener esperanza ni frustración, sino que la misma gente todos empecemos a entender de qué se trata y empecemos a exigir algunas modificaciones para que esto no termine impactando de una manera que sea muy difícil de volver para atrás. Yo tengo mucha esperanza en ese sentido, en que la población de alguna manera va a reaccionar y vamos a demandar lo que se necesita para tener sociedades más justas. Bien. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la espera y todo para poder hablar. Para mí un placer. Un abrazo grande a todo el sur de Mendoza. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gabriela Lizana, ella es diputada del Frente Renovador. Con ella hablamos en el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.